Hola, el presidente Luis Arce Catacora está convocando a las Fuerzas Armadas a una guerra equivocada. Porque ocurre que el país está amenazado por los chinos que lo han invadido y que están envenenando el oriente boliviano, allí donde sacan oro. Está invadido por los narcotraficantes que la semana pasada asesinaron a un policía. Un colombiano narcotraficante asesinó a un policía en un parque nacional de Bolivia, donde existe una fábrica de clorhidrato de cocaína. Los parques nacionales se supone que deben ser cuidados por el ejército, por las Fuerzas Armadas. Pero eso no ocurre porque todos los parques del país han sido invadidos por cocaleros y por narcotraficantes. Entonces, eso es lo que denuncia Siglo XXI en su edición de esta semana. Dice, es una guerra equivocada. El presidente Arce está convocando a los militares bolivianos a ir en guerra contra Santa Cruz, contra los dirigentes cívicos cruceños. Y les dice a los militares bolivianos que tienen que ir a combatir a aquellos bolivianos con apellidos extranjeros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los apellidos extranjeros? Arce es un apellido español, ¿sí? Camacho es también español, igual que el apellido Cuellar del rector de la Universidad de Santa Cruz y Calvo del dirigente sindical de Santa Cruz. ¿Cuáles son los apellidos extranjeros para este señor, para este presidente de Bolivia? Van a ir entonces a sacar el carnet de identidad y ver de qué origen es el apellido de cada uno para saber si lo van a matar o no. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es esto? O sea, este es un presidente de Bolivia, este ha sido elegido con 55% de los votos de los bolivianos. Y quiere lanzar esa estúpida campaña bélica contra Santa Cruz. Ya mandó a los policías que hicieron atrocidades allí. Y ahora quiere mandar al ejército, después de haber mandado a sus tropas de cocaleros y de gente que está cometiendo, que llegó a cometer barbaridades en Santa Cruz. Entonces, de eso se trata. El presidente Arce quiere declararle la guerra al departamento de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque el departamento de Santa Cruz hizo un paro de 36 días para exigir que el censo se haga en una fecha apropiada. ¿Para qué? Para que sus resultados puedan valer en las elecciones del 25. ¿Ese es un pecado? ¿Ese es un crimen que merezca que el ejército boliviano vaya a combatir a los cruceños? ¿Pero está loco? ¿Está loco este señor? Entonces, ese es el tema del siglo XXI de esta semana en primera página. Entonces dice, es equivocada la guerra porque tendrían más bien que mandar al ejército a cumplir su obligación, que es cuidar los parques nacionales, sacar a los chinos del territorio boliviano, sacar a los narcotraficantes del territorio boliviano y no ir a combatir a los cruceños que están en la ciudad de Santa Cruz. Es una barbaridad. Siglo XXI habla en su página 2 acerca del proyecto Romero. Carlos Romero, el ex ministro de gobierno de Evo Morales, ha usado una especie de escopeta, no de caño recortado, como la famosa Lupara de la mafia siciliana. Ha disparado un tiro que en realidad podría matar a 2 pájaros. Porque ocurre que ha dicho que los asaltos de tierras que se están produciendo por orden de Evo Morales, todos sabemos, para expandir los cocales, ¿no? Esos asaltos de tierras están conectados con el narcotráfico, lo ha dicho el ex ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero. Y, por lo tanto, con su acusación dice que
Evo Morales está manejando esas bandas de asaltantes de tierras, pero además esas bandas tienen la protección del gobierno de Luis Arce. O sea, está disparándole a Evo Morales y a Luis Arce. ¿Qué quiere Carlos Romero?, se pregunta Siglo XXI. Al parecer, aspira a acompañar a Evo Morales en la fórmula para las elecciones del 25, con la esperanza de que Evo Morales sea finalmente enjuiciado por alguien, ¿no?, y él quede tranquilo ahí en la presidencia. O disputar directamente el liderazgo del MAS cuando Evo Morales haya sido llevado eventualmente a algún tribunal internacional. Eso es lo que se pregunta Siglo XXI. ¿Qué es lo que quiere hacer el exministro Romero? Y dice que en realidad en el MAS ya se está discutiendo acerca de qué es lo que quiere hacer Evo Morales y qué es lo que quiere hacer Luis Arce. Dice que Arce quiere ser candidato, pero que está armando de veras al Partido Socialista I, un partido que fue creado por Marcelo Quiroga Santa Cruz hace muchos años, pero que ya no tiene personalidad jurídica. Entonces dice que podría ser que vaya con la sigla del Partido Socialista I o con la sigla de la UCS, dice Siglo XXI. Entonces, esas serían las opciones del presidente Luis Arce, que quiere postularse a la reelección el año 25. Ahora, todo esto dependerá de si se mantiene o no el fraude electoral que garantiza el triunfo de los masistas. En la página 3, Siglo XXI, habla de un tema muy delicado que es el olor al desbande. Dice que hay una crisis económica muy grave en el país, que están haciendo apuestas. ¿Qué va a ser primero, la devaluación o el gasolinazo? Incluye unos excelentes análisis del presupuesto del 23 hecho por el economista Antonio Saravia. Y en la página 2 habla Siglo XXI acerca del íncubo de peruano, porque ocurre que algunos peruanos dicen que Dios creó Bolivia para consuelo de los peruanos, pero parece que ahora es al revés. Y entonces Perú se ha convertido en un infierno, y entonces ahora el problema peruano está perjudicando inclusive al tráfico de droga peruana que llegaba normalmente a Bolivia, al tráfico de mercurio boliviano que iba al Perú, y todo eso todo está perjudicado. Entonces la crisis peruana está perjudicando a la economía normal, formal, y a la informal y a la ilegal. Y en la página 4, Siglo XXI, tiene un informe, pero muy bueno, acerca del petróleo. Y nos revela que en los años del gobierno del MAS, las importaciones de petróleo de Bolivia, hechas por Bolivia, o sea, lo que compramos del exterior de combustibles, pasaron de 260 millones de dólares en el 2006 a 3.600 millones de dólares. El proceso de cambio provocó un desastre en la economía nacional y nos ha convertido en un país importador de petróleo, de combustibles. Y en este momento estamos en esa situación y siguen entrando autos robados, autos chutos, autos nuevos, sin control alguno, porque se supone que los militares que están a cargo del control de las fronteras están haciendo su trabajo, pero en realidad no lo hacen. Eso es más o menos, a vuelo de pájaro, lo que dice Siglo XXI en su edición de esta semana. Agradezco si te has suscrito a este canal, si has puesto la campanita para que te avise cuando llega una nueva entrega, y sobre todo agradezco a quienes se suscriben a Siglo XXI, una carta informativa semanal, sale todos los lunes de Dios desde 1988 y practica un periodismo sin miedo. Gracias, chao, hasta luego.